Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Josué. Estamos hablando del relato del paso del río Jordán, que decíamos en el versículo anterior que estábamos estudiando, quedamos en ese versículo 13, ahí habíamos terminado, que los versículos que van del 9 al 13 del capítulo 3, encontramos dos introducciones muy interesantes, ¿verdad? Donde dice, dijo Josué a los israelitas, y dijo Josué. Y el énfasis se pone una vez más en el cruce del río, decíamos, en el versículo 11. Y otro aspecto que se subraya bastante es el corte de las aguas, también decíamos en el versículo 13. Quizás sea un indicio de esa fusión, sino de dos fuentes o documentos, al menos de dos tradiciones distintas sobre el paso del río Jordán. Entonces es como una síntesis interesante, ¿verdad?, que nos hace entender estos versículos, sobre todo cómo se va subrayando y cómo la tradición, es decir, la transmisión, eso quiere decir la tradición, esa comunidad, esa eclesia que se reúne, que reflexiona y que va entendiendo la intervención de Dios. Detrás de cada una de estas intervenciones, agregados, correcciones, lo que está haciendo el autor sagrado es enseñando al pueblo, dando a entender ciertas características esenciales y fundamentales de la acción de Dios en la vida del pueblo, la presencia de Dios en la vida del pueblo. Vamos a mirar ahora lo que viene a continuación, capítulo 3. Comenzamos hoy en este curso bíblico, capítulo 3, como una continuación también del curso anterior,
de los versículos 14 al 17. 14 al 17. Es el relato ya ahora del paso del río Jordán. Se llega finalmente al momento de cruzar el Jordán. El hecho básico lo cuenta el versículo 14a y luego el versículo 16. Cuando el pueblo se pone en marcha desde sus tiendas, las aguas se cortan y el pueblo cruza frente a Jericó. Si nos atenemos a estos versículos, el arca no desempeña ningún papel, cosa que parece poco probable, ¿verdad? Por consiguiente, el núcleo primitivo debería contener al menos estas palabras. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, en cuanto llegaron los portadores del arca al Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron y el pueblo cruzó frente a Jericó. Entonces, aquí nosotros, si nos atenemos a estos versículos, el arca no desempeña ningún papel, así como se nos presenta, cosa que parece poco probable, como estábamos diciendo. Entonces, el relato va creciendo. Entonces, el relato necesita agregarse ciertos elementos y por eso es que las tradiciones diferentes después ponen algún elemento indispensable y sobre todo dentro de lo que ellos están estimando muy importantes para la transmisión, ¿verdad? Y para la enseñanza al pueblo. Fue creciendo entonces en dos direcciones. Primero, haciendo que los sacerdotes ocupen un puesto capital como portadores del arca. Lo primero entonces, aquí le pone a los sacerdotes, ellos son los que van a tomar. Aquí simplemente dice, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, en cuanto llegaron los portadores. Entonces ahora necesitamos, en el A vamos a acentuar los sacerdotes. Por lo tanto, los sacerdotes así ocupan un puesto capital como portadores del arca. Son ellos los que abren la marcha. En el versículo 14b, nosotros vemos eso. Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes, ahí está, B, que llevaban el arca de la alianza, iban frente al arca. Es decir, aquí se está acentuando la importancia de los sacerdotes. Importancia de los sacerdotes. Recordemos que aquí encontramos dentro de una narración deuteronomista, encontramos también la influencia o las glosas de otras fuentes, y aquí la fuente también sacerdotal, principalmente cuando hablamos de los sacerdotes. Y en cuanto sus pies tocan el agua, dice, el río deja de correr. En cuanto que sus pies, 15a y 15b también, apenas llegaron al Jordán y sus pies, es decir, los sacerdotes, tocan el borde de las aguas, el Jordán se desborda por sus dos orillas durante todo el tiempo de la cosecha. Las aguas detuvieron su curso. Las que venían de arriba se amontonaron a una gran distancia cerca de Adam, la ciudad que está junto a Sartán, y las que bajaban hacia el mar de la Arabá. Bueno, esto entonces te pone como primer elemento. Cuando tocan, dice, sus pies, la importancia también, siempre el sacerdote aquí, ¿verdad? Entonces recordemos que aquí hay una tradición donde se resalta mucho la figura sacerdotal. Entonces son los pies de los sacerdotes los que ponen los pies. Y entonces estas aguas como que obedecen, se paran. Son ellos entonces los que abrieron la marcha y ahora un segundo elemento, la segunda importancia después de los sacerdotes, viene la grandeza del milagro. Las aguas se cortan, aunque el Jordán va rebosante en tiempo de siega. Aquí también te comienza a narrar eso. Igual se cortan, a pesar de que vienen rebosantes. Es decir, aquí verdaderamente sucedió un milagro, te está queriendo decir. Claro, como viene tanta agua, ¿cómo va a ser? ¿Será que se puede cortar? Imposible. Viene mucha agua. Es tiempo de siega. Y se cortan formando un gigantesco embalse desde muy lejos.
En los incesantes retoques que sufrió el capítulo, es posible que incluso las palabras en Adam, un pueblo cerca de Sartán, se añadiesen más tarde para acentuar el milagro. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Al terminar el rezo del Ángelus, el Papa recordó la gran crisis que asola la región etíope del Tigray. Su población lleva más de medio año asolada por la guerra y ahora debe hacer frente a una hambruna que, según la ONU, es la peor que se registra en un solo país en la última década. Más de 30.000 afectados por esta crisis son niños. C'è oggi la carestia, c'è la fame lì. Preghiamo insieme affinché cessino immediatamente le violenze, sia garantita a tutti l'assistenza alimentare e sanitaria e si ripristini al più presto l'armonia sociale. Francisco recordó que el sábado se había celebrado la Jornada Mundial contra la Explotación Infantil. Dijo que es un drama que afecta a más de 150 millones de niños en todo el mundo. Una tragedia. 150 milioni. Più o meno come tutti gli abitanti della Spagna, insieme alla Francia e insieme all'Italia. Questo succede oggi. Non è possibile chiudere gli occhi di fronte allo sfruttamento dei bambini, privati del diritto di giocare, di studiare e di sognare. El Papa también habló de la crisis migratoria del Mediterráneo. Recordó que esa misma tarde en Sicilia se iban a exponer los restos de un terrible naufragio. Fue en 2015 y se cobró la vida de centenares de refugiados y migrantes. Questo simbolo di tante tragedie nel Mar Mediterraneo continui a interpellare la coscienza di tutti e favorisca la crescita di un'umanità più solidale che abbatta il muro dell'indifferenza. Pensiamoci che il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande dell'Europa. Antes de rezar el Ángelus, el Papa había explicado el Evangelio del día. Subrayó que un cristiano no debe dejarse llevar por los fracasos, sino poner toda su confianza en Dios. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos hablando de esta segunda parte ya cuando se hace el pasaje, ¿verdad? El paso del río Jordán. Y vamos acentuando algunas cositas. Primero decíamos la importancia de los sacerdotes, en cuanto que los sacerdotes son los que ponen, dice, el pie
allí a las orillas del río Jordán. Entonces las aguas se cortan. El poder entonces que Dios da a estos sacerdotes, eso está queriendo decirnos. Entonces las aguas dejan de correr, hacen los muros. Luego el segundo elemento, se acentúa también la grandeza del milagro. ¿Qué significa esto de acentuar la grandeza del milagro? Las aguas se cortan aunque el Jordán va rebosante en tiempos de siega. Entonces se cortan las aguas, a pesar de que va rebosante siempre en tiempos de siega. Y se cortan formando un gigantesco embalse desde muy lejos. Y estábamos diciendo que aquí se agregan dos nombres, ¿verdad? El nombre de Adán, ¿verdad? Dice así: se desbordan por sus dos orillas durante todo el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, dice, las aguas se detuvieron su curso. Los que venían de arriba se amontonaron a una gran distancia, cerca de Adán, la ciudad que está junto a Sartán, y las que bajaban hacia el mar de la Arabá. Es decir, te quiere dar señales para decir que el embalse fue una cosa tremenda, una cosa enorme. Es como decir kilómetros y kilómetros desde tal ciudad allí, ¿entienden? Entonces, mientras que las aguas vienen corriendo, ciertamente necesita todo un espacio. Nosotros sabemos muy bien lo que significa, nosotros que tenemos aquí las hidroeléctricas, etcétera, ¿verdad? Como con los diques, cualquiera de estas hidroeléctricas que forman todo un lago. Y entonces, kilómetros y kilómetros. Poco a poco las aguas se van amontonando, ¿verdad? Se van amontonando, formando ese gran lago, ese gran embalse. Bueno, aquí entonces te está diciendo, llega hasta. Nosotros incluso aquí, ¿verdad? Conocemos que incluso esas 7 quedas, ¿verdad? Las 7 caídas que han desaparecido, el Salto del Guairá, creo que está eso, ¿verdad? O sea, bastante, imagínense. Kilómetros y kilómetros para la formación de un embalse, la formación de un lago enorme. Bueno, eso es lo que está queriendo dar y mostrar, comenzando desde esa ciudad de Adán, comenzando de Sartán, dice cerca de Sartán. Bueno, nombre exacto. Se añaden entonces más tarde para acentuar justamente el milagro. En este relato, el arca abre paso al pueblo y se supone que cruza el río, la primera, ¿verdad? Como había indicado también en el versículo 11. Sin embargo, en el versículo 17a-b ofrece otro punto de vista. El arca se detiene en medio del Jordán hasta que cruza el pueblo. El arca se detiene en medio del Jordán hasta que cruza el pueblo. Esta parada del arca en el cauce seco es imprescindible para poder sacar del río las 12 piedras de las que hablará en el capítulo 4. Pero al mismo tiempo demuestra que las dos tradiciones, el paso del Jordán y las piedras, han sido unidas de manera también artificial. Entonces aquí tenemos dos tradiciones. Por una parte, está muy bien, el paso del río Jordán, que no hay ningún problema. Pero después estaba esa otra tradición que yo le decía que tal vez es desde una tradición, surge desde un aspecto etiológico, es decir, el famoso Gilgal, o las piedras que ellos ven, o altares, ¿verdad?, que ellos encuentran del otro lado, o que se encuentran de los ritos cananeos, incluso podemos decirlo, el nombre que ellos le dan, el Gilgal. Bueno, pero etiológicamente nosotros tenemos que decirle al pueblo de dónde viene este nombre, por qué este nombre. Entonces se narran tenemos estas informaciones, o metemos dentro de una narración estas informaciones para explicar el origen, ¿verdad?, de Gilgal en este caso. Por eso se dice que son como dos tradiciones diferentes. Entonces el arca se detiene en medio del Jordán hasta que cruza el pueblo. Esta parada del arca en el cauce seco es imprescindible para poder sacar, ahí está, para que esa tradición diga, bueno, nosotros sacamos allí, del lecho del río Jordán sacamos esas piedras. Se tiene que ver, esas 12 tribus.
piedras. Pero al mismo tiempo demuestra que las dos tradiciones, tanto la del paso del Jordán como las piedras, son dos tradiciones diversas, pero que son unidas de manera artificial. Ahora, en la formación de estos versículos que nosotros tenemos, los versículos 14 y 17, el último estadio lo supone el añadido del versículo 17bb, hasta que toda la nación terminó de cruzar el Jordán. Hasta que toda la nación terminó de cruzar el Jordán. Y el capítulo 4, 1a, sucedió cuando toda la nación terminó de cruzar el Jordán, que significa la conversión de un relato unitario en un díptico. Entonces, una primera parte y una segunda parte, el díptico, ¿verdad? Entonces, significa la conversión de un relato unitario en un díptico. Esto entonces lo tenemos nosotros en los versículos 14 al 17. Dice de esta manera: cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban al frente de él. Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas, el Jordán se desborda por sus dos orillas durante todo el tiempo de la cosecha. Las aguas detuvieron su curso. Las que venían de arriba se amontonaron a una gran distancia cerca de Adám, la ciudad que está junto a Sartán. Y las que bajaban hacia el mar de la Araba, el mar de la sal, quedaron completamente cortadas. Así el pueblo cruzó a la altura de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán. Ahí volvemos de nuevo a esa primera partecita, ¿verdad? Donde se le daba un realce enorme, ¿verdad?, a los sacerdotes como tal. El hecho de poner los pies en el Jordán hace entonces que todo se detenga. Ponen los pies a la orilla del Jordán, sobre el suelo seco, vuelve a insistir, ¿verdad? Mientras todo Israel iba pasando por el cruce seco hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos mirando este capítulo tan interesante que es el capítulo 3 del libro de Josué. El 6º libro que nosotros tenemos dentro de la colección de la Biblia, el 6º libro. Como idea principal, nosotros sabemos que el libro de Josué es esa teología de la conquista de la tierra.
En realidad hay mucha teología, ¿verdad? Porque aquí la conquista de la tierra no se refiere simplemente a la tierra como tierra, ¿verdad? En el sentido geográfico, en el sentido GPS, aquí en este lugar, etcétera, sino que es una teología de lo que implica el conquistar la tierra, el conquistarse a sí mismo, conquistar el mundo sería, conquistar nuestra propia vida, conquistar la propia existencia, conquistar la propia creación, adueñarse, ser dueños y señores de todo lo que el Señor entonces pone en nuestras manos. Entonces, la PTI 30 por 12 ya huereco, lleva Pepe Ñandeya Moñanderoga mía lleva, sino que nosotros estamos mirando aquí Peñanderoga Terena lleva, que es la propia existencia, es una conquista, ¿verdad? Y para eso, entonces, una reflexión profunda de una tradición, la tradición que significa transmisión, cómo esta eclesia, esta comunidad reflexiona, entiende una intervención, o mejor dicho, una presencia. Se dan cuenta que algunos de los elementos que estuvimos reflexionando, sobre todo en los cursos anteriores, cuando comenzamos a hablar de estos capítulos, porque me tuve ya lleva mega tu ventaja elan uno ya es pama porque te iba en la pona mía ya evana co abejaña mañana peña ume. Entonces nos va indicando y nos va diciendo ese camino interesante de cómo esa eclesia, esa comunidad va reflexionando y va entendiendo la acción de Dios en la propia vida de la humanidad, en la propia vida del hombre. Estos no son entonces libros caídos del cielo, sino que estas son reflexiones profundas del hombre, ¿verdad? Es la experiencia del hombre, pero mirado desde Dios. En este sentido está lo que le llamamos la inspiración. En este sentido encontramos la intervención de Dios en nuestra historia, cómo Dios entra y cómo Dios va guiando nuestra propia historia. Vamos a mirar ahora nosotros el capítulo 4. Vamos a comenzar con el capítulo 4, donde encontramos ya el post, es decir, todo el capítulo 3 fue como una preparación, cómo tendríamos que prepararnos para ingresar a la tierra prometida, prepararse para cruzar entonces el río Jordán. Ahora llegamos y hoy comenzamos, ahora en esta segunda partecita, después de haber ya reflexionado esa primera parte, para dar también una unión a ese capítulo 3, lo que viene a continuación, ¿verdad? Entonces, que es después de cruzar el Jordán, que vamos a encontrar en el capítulo 4. En el 4.1a vamos a tener la primera introducción, ¿verdad? Aquí nosotros leíamos y terminaban los sacerdotes, ¿se acuerdan? Que se le daba mucha importancia, decíamos en esa primera partecita. Los sacerdotes, dice, que llevaban el arca de la alianza del Señor, permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Ahí está, hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Entonces, en este relato, el arca abre paso al pueblo, eso ya sabemos. Los sacerdotes ponen, decíamos, los pies y ahí entonces todo se abre. Es decir, se le está dando también una importancia muy grande a la figura sacerdotal. Se supone que cruza el río la primera, como había indicado en el versículo 11. Luego se ofrece otro punto de vista. El arca se detiene en medio del Jordán, también con los sacerdotes que van caminando, hasta que cruza el pueblo. Hasta que cruza el pueblo. Esta es otra versión. Esta parada del arca en el cauce seco es imprescindible para poder sacar del río las 12 piedras de las que se hablará después, lo que viene a continuación, y estamos nosotros haciendo como introducción en el capítulo 4. Porque del capítulo 4 entenderemos que hay que sacar las piedras del lecho del río Jordán. Y por eso que es importante que esas aguas entonces se detengan. Pero al mismo tiempo demuestra que las dos tradiciones, paso del Jordán y las piedras, han sido unidas, decíamos, de manera artificial.
Ahora entonces entramos directamente a este capítulo 4. Vamos a ver esta introducción. Comienza diciendo cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán. Y ahí viene esa indicación del Señor. El Señor dice a Josué, cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán. Entonces este capítulo comienza recogiendo la frase final del anterior. Porque la frase anterior decía hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Muy bien, terminó de cruzar el Jordán. Cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán, vuelve a retomar entonces el capítulo 3. Y esto para entender lo sucedido de que el pueblo cruzó ya el Jordán. Ahora, estos añadidos que nosotros encontramos en el capítulo 3, 17b, ¿verdad? 17b. Los sacerdotes, dice, etcétera, permanecían sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando el cauce seco. ¿Viste cómo entonces se va agregando esto? Son de los más desafortunados aquí, ya que aún quedan cosas que decir sobre el paso del Jordán. Y sin embargo, aquí ya se dice cuando todo el pueblo ya pasó, ¿verdad? El lector no debe imaginar que el cruce ha terminado, sino que todavía estamos cruzando. Todavía estamos cruzando nosotros aquí, ¿verdad? Pero tal vez no puso bien la expresión, ¿verdad? Pero lo que el autor sagrado tal vez estaba queriendo indicar es que se está realizando. El pueblo está cruzando el Jordán. El pueblo está en camino. El pueblo entonces está obedeciendo. Ahí están los sacerdotes con el arca y hacen que el agua se frene, ¿verdad? Se formen los muros. Pero sin embargo da la impresión, por eso decíamos que tal vez esta expresión es un poco desafortunada. Porque ahí entonces permanecían inmóviles, hasta ahí todo tranquilo, ¿verdad? Inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando. Pero después, un poco desafortunada, hasta que todo el pueblo terminó, ¿verdad? De cruzar. Cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando ahora el capítulo 4. Estamos iniciando con esta introducción. Decíamos que el capítulo 4, versículo 1, comienza recogiendo la frase final del anterior y pretende hablarnos de lo que sucedió después de que el pueblo cruzase el Jordán. Entonces, estos añadidos que nosotros encontramos aquí, que son del capítulo 3, 17 y al final, decíamos que son un poco desafortunados, ya que aún quedan cosas por decir sobre el paso del río Jordán. No es que ya han concluido todo, ¿verdad? Entonces se nos queda un poco ahí dándonos un malentendido casi, porque parece que ya cruzaron todo. O tal vez por otra parte nos están queriendo decir lo que significó la preparación, todo el capítulo 3, y lo que también nosotros habíamos dicho en otra oportunidad, lo que el pueblo realiza ya cruzando el Jordán y estando del otro lado en la tierra prometida. Vamos a mirar la primera tradición de las 12 piedras. Esto lo encontramos desde el 1b hasta el versículo 8. Todo esto entonces es una tradición que nos va hablando del cruce, ¿verdad?, del río Jordán. Dice: el Señor dijo a Josué: elijan a 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu, y ordénenles lo siguiente: retiren de aquí 12 piedras, tómenla de en medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban apoyados los pies de los sacerdotes. Llévenlas con ustedes y deposítenlas en el lugar donde hoy van a pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había hecho designar entre los israelitas, un hombre por cada tribu, y les dijo: vayan hasta el medio del Jordán, ante el arca del Señor su Dios, y cargue cada uno sobre sus espaldas una piedra conforme al número de las tribus de Israel, para que esto quede como un signo en medio de ustedes. Porque el día de mañana sus hijos le preguntarán: ¿qué significa para ustedes esas piedras? Y ustedes le responderán: las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza del Señor cuando ella atravesó el Jordán. Se abrieron las aguas del río, y esas piedras son un memorial eterno para los israelitas. Los israelitas cumplieron la orden de Josué, retiraron 12 piedras del medio del Jordán según el número de las tribus de Israel, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Las trasladaron hasta el lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Después, Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se habían apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Allí quedaron hasta el día de hoy. Bueno, esa entonces es una primera tradición que nosotros tenemos aquí sobre el paso del río Jordán. Sigue este conocido esquema de orden y cumplimiento, ¿verdad?, en 2 etapas. Dios habla a Josué. Primero, entonces, Dios habla y se dirige a Josué. Y Josué que cumple con lo que Dios le está ordenando. Eso lo encontramos en el versículo 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que habían
habían sido designados entre los israelitas, un hombre por cada tribu. Eso encontramos en el versículo 4. Ahora, Josué habla a los 12 hombres y los israelitas hacen lo que les ha mandado. Entonces, desde ahí encontramos todo el versículo 5 hasta el versículo. Y les dijo, vayan, vayan. Es decir, les transmite la orden Josué. Vayan hasta el medio del Jordán, ante el arca del Señor su Dios, y cargue cada uno sobre sus espaldas una piedra, conforme al número de las tribus de Israel. Bueno, esto entonces es muy interesante. Ahora, el tema central, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? Es tomar entonces 12 piedras del lecho del Jordán para trasladarlas donde pasarán la noche, de forma que se conviertan en monumento perpetuo para Israel. Entonces, por eso yo les estaba diciendo que aquí con esta tradición, lo que se está queriendo acentuar posiblemente es de un sistema o un lenguaje etiológico, decimos nosotros. Elementos que ya se encontraban en ese momento, que son monumentos que se han erigido. Entonces, ¿cómo hacemos para explicar cómo aparecieron estos monumentos aquí? ¿A qué se debe que estas piedras están aquí? El mismo nombre de Gilgal, decíamos nosotros, que son monumentos, son piedras en círculo. Y ante esa situación posiblemente ellos procuran explicar, y eso es el elemento etiológico. El relato que nosotros encontramos actualmente aquí en la Biblia, solo podemos imaginarlo de la siguiente manera. Mientras el pueblo está cruzando, Josué recibe la orden de elegir a 12 hombres para que transporten 12 piedras desde el lecho del Jordán hasta el lugar donde pernoten, es decir, donde se queden a dormir. Naturalmente, es el momento menos oportuno para elegir a 12 hombres, ya que el pueblo está cruzando el río. Por eso el narrador se vio obligado a introducir esta sección en el capítulo 3, versículo 12. Nosotros ya encontramos eso. Elijan ahora a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada tribu. Ahí entonces se introdujo de repente, ¿verdad? Entonces después volverá a aparecer aquí en el capítulo 4. ¿Se dan cuenta? Entonces el autor sagrado también de cierta manera está atento a todas estas tradiciones cuando va combinando. No siempre es fácil. Algunas veces son un poco desafortunadas, ¿verdad? Ciertas introducciones, ciertas glosas dentro del texto. Pero en fin, aquí entonces se introduce en el capítulo 3, 12, antes de que suceda ese cruce. Y ahora la orden divina llega con retraso, dado que Josué ya tomó la iniciativa. En cualquier caso, los 12 hombres toman las piedras del Jordán y las llevan al lugar donde pernoctan, es decir, donde se quedan a dormir. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando este capítulo 4 que estamos comenzando, que es muy interesante. Hemos concluido el tercero, pero se dan cuenta que hay siempre una unión. El antes como una preparación, todo lo que significará, todo cómo deben prepararse. Y luego ahora estamos comenzando a reflexionar lo que está sucediendo. El cruce del Jordán, aún estamos dentro del Jordán, estamos ingresando a la tierra prometida. Y así entonces nos despedimos por el día de hoy. Volveremos próximamente con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento, y que el Señor Jesús les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.